que el manual de marca siempre es una herramienta, no es un condicionante. Que muchas veces la gente agarra un manual y dice, no, solamente puedo hacer lo que dice acá. No, o sea, el manual lo que hace es ayudarte a que tengas herramientas para expresar, no decirte cómo tiene que ser. Tiene que ser un ayudante positivo. Como existen los generadores de logo, como existen desde hace años y años y años. Y pueden ser un horror, pero a veces pueden ser inspiración de cosas, porque te prueban en 5 segundos 70.000 cosas. Sí, o hay un cambio en el mercado ocurriendo, ¿no? Hay una tendencia, hay una cultura evolucionada o lo que fuere que decís, ¿sabes qué? Nuestra marca ya no está dialogando bien con el mercado y con el resto de las marcas, ¿no? O sea, si yo te digo, bueno, en un paradigma de estrategia e identidad visual, ¿cuál de los dos te parece más importante? O si es posible incluso que vos puedas tener una identidad visual buenísima si no tenés estrategia. Esto es Playbook Inspira, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman, presentado por Proteína Marketing. Nat, nosotros te conocemos, sos nuestra socia en Epopeya, trabajamos juntos ya hace varios años, hacemos cosas muy lindas juntos, pero la gente no sé si, digamos, contanos algo de vos que no tenga nada que ver con el diseño de marcas. Como que desde chica hice toda una trayectoria, siempre fui muy obsesiva con la lectura, leo desde muy chica y he estado obsesionada con los aliens y el espacio exterior. Espectacular. ¿Y lo querés poner en LinkedIn? Tal vez te voy a aconsejar que no. A ver si te llaman la NASA para hacer la marca de la NASA. Por eso, digo, todo suma, nada resta. Este conocimiento que adquirí. No, en serio, desde muy chica recopilaba cuadernos con anotaciones. Impresionante. Tenía todas las revistas muy interesantes. El espacio exterior es mi vida. Claro, y era como todo. Y de ahí también es como que uno saca la idea del storytelling, ¿no? Como una historia que está bien contada puede llegar a hacer a otro creerse algo, ¿no? Como, mira, yo me hice toda esta historia, entonces yo me creí que existían los extraterrestres. Todavía existen, ¿no? Y es algo como que uno se va generando y es una historia bien contada que es como coherente en mi cabeza. No necesariamente es verdad, no es para escépticos, no para todos, pero es como un buen recuerdo que tengo y es una historia que quedó grabada en mi cabeza y en algún punto es un interés todavía. Totalmente, sí, todos los días, sí. Bueno, y otro interés que tenés y que comparto es este de la estrategia por encima de lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es crear marcas, ¿no? Y quería preguntarte qué valor le ves vos a la estrategia como capa supra, ¿no? En lo que después nos lleva a crear marcas. Para mí, al contrario, no es una capa supra, sino que son como los cimientos de... Y cuando uno habla de estrategia no es solamente en marcas, es como que toda persona tiene estrategias en la vida. Como todos tenemos un plan, todos tenemos una idea y algo que seguir por nuestros valores, nuestras convicciones. Y lo mismo aplica en una marca. Una marca que no tiene estrategia es una marca que no tiene cimientos, que no tiene pilares. Vos después la construís y como que le puedes poner cualquier cosa arriba, 5 cuartos, 6 cuartos, como si fuese una casa. Y en algún momento se va a caer. ¿Por qué? Claro, sí. Porque no responde a nada, porque es simplemente decorativa, puede ir cualquier cosa. A mí particularmente cuando descubrí el mundo de la estrategia, lo que me pasó es que me cambió la forma de iniciar o de pensar cualquier proyecto, porque era algo que me jugaba a favor, de hecho, porque decía, bueno, si yo hago algo que se base en una estrategia, digo, es irrefutable. Sí, claro, exacto, sí. Exacto. De hecho, la construcción en base a argumentación sólida, argumentación basada en razones concretas, justamente en estos pilares, en estas definiciones, es mucho más fácil de sostener que algo que simplemente, como decías recién, digamos, mira lo estético, ¿no? Es que sí. Nada, es re interesante. Y a partir de ahí, Nat,
digamos, ese trabajo, ese approach a pensar, ¿no? A pensar una marca, a pensar, digamos, cómo va a ser esa expresión de marca. Es un trabajo, digamos, que está bien, se nutre de la estrategia, pero ¿cuál es el espacio para crear, para florecer en la búsqueda? O sea, ¿te das un rato de juego? ¿Tenés un rato de juego para la exploración? Obvio, desde ya. También hay algo que siempre hay que tener en cuenta, que siempre lo decimos, ¿no? Como que cada cliente tiene la marca que puede. Uh-huh. Es muy importante no solamente analizar la estrategia. Explica un poco qué quiere decir eso, porque es verdad que lo decimos y está pero bueno. Para mí, lo digo, la traigo a colación porque es una muy buena frase en el sentido de que no es, si bien la estrategia es muy importante, la persona que va a recibirlo también. Entonces, para mí, en el proceso de investigación, no es solamente investigar la marca, es investigar todo lo que tiene alrededor, es tratar de entender a la persona, qué es lo que necesita, cómo ve la persona, porque también a veces ha pasado que uno recibe un proyecto y es como chocante porque la persona no termina, no sé si es entender la palabra o no termina de amigarse con lo que está viendo porque es mucho o es muy nuevo o no habla de los mismos códigos con los que venía hablando. Entonces, parte de ese proceso, que es la estrategia, la investigación y demás, es conocer al cliente. Y eso lo traje porque también es importante toda la parte de juego, descubrir las tendencias, qué es lo que se hace, qué es lo que no. Como que arriba de todo, en el diseño siempre hay como una tendencia que se va siguiendo, como viene como una ola de minimalismo, una ola de maximalismo, una ola de gradientes, una ola de colores. Y eso te puede servir o no, dependiendo de, primero, qué tipo de empresa sea, cómo comunica, dónde comunica, los puntos de contacto. De repente hay empresas que, por ejemplo, lo digo como un tecnicismo, ¿no?, que tiene cosas para imprimir, ¿no? Una empresa que tiene todos sus productos. Que gran parte de su comunicación pasa por el mundo impreso. Y dice, no, yo quiero un gradiente de 3 colores. No. O sea, tu vida va a ser un infierno. Es que y además va a quedar mal. No vas a poder aprobar nunca una pieza. Además, yo te entrego un manual con el gradiente que vas a ver en la pantalla. Pero vas a ser muy triste en tu vida después cuando quieras reproducirlo y no vayas a lograrlo. Entonces también hay que ser un poco coherente y esas investigaciones y todo ese vuelo que uno puede llegar a hacer tiene que ser, consciente con lo que uno puede después devolverle al cliente y con lo que él se va a llevar y va a tener que hacer en su casa, en su empresa, con su equipo de marketing y que después no nos odien. Wow. Sabes que hay mucho de interpretación en este proceso, ¿no? Porque, digamos, lo transitamos un montón de veces, pero de repente una cosa es pensar una estrategia con el cliente en la mesa, con la persona que viene a traer esa necesidad de comunicar, de desarrollar una marca, de salir al mundo a comunicar determinada cosa. Y hay veces que vos decís, bueno, la estrategia puede ir por un lado, pero si el cliente, ¿sí?, no, en su interpretación, en su pensamiento, en su fuero más interno, íntimo, está sintiendo otra cosa y no logramos extraer eso, a veces fallamos, ¿no?, digamos, en esa expresión. A mí me estoy de acuerdo y me dejó pensando que finalmente esta frase, el cliente tiene la marca, los clientes tienen la marca que pueden, que en este caso habla de los clientes que ejecutamos las marcas, ¿no? Los marketers, los dueños de empresa, los comunicadores que vamos a llevar adelante las marcas, tienen que tener capacidades, ¿no? Y la estrategia que hacemos con esa marca de salir al mercado tiene que ver con, un plan, ¿no? Y después las personas que lo ejecutan, ¿no? Y eso también es parte de la estrategia. Entonces, separar lo que sería la estrategia perfecta, que no existe en otro mercado, en otro país, ¿no? Esta marca se está haciendo para Argentina o para Brasil o se está haciendo para Chile y cómo son, ¿no? Cómo es el público chileno versus cómo se haría esta misma marca para Australia, ¿no? Es como muy importante también, no solamente quiénes son los marketers, sino también con qué presupuesto voy a ejecutar esta marca, porque
Los sistemas de marca pueden ser más grandes, más chicos, pensados para producción. Si yo te pido que hagas todas las producciones especiales versus si yo te digo podés usar un banco de imagen y te pongo un tratamiento fotográfico para que lo puedas hacer propio, ¿no? Entonces hay muchos hacks que decidimos en la identidad visual que tienen que ver con las capacidades de ese cliente y tiene que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? Y en ese sentido me quiero meter en esto de la marca es más que el logo y quiero que elabores un poco sobre eso porque a veces lo que nos pasa es que no sabemos diferenciar identidad visual de logo o incluso cómo apoya una identidad visual esa estrategia, ¿no? Sí, total. Es largo, pero metete y lo vamos comentando. No, entiendo. No, es increíble. Es verdad que quizás, bueno, uno va haciendo trayectoria y no solamente es que uno va evolucionando con lo que, no sé, salís de la facultad con cierto conocimiento y lo que pasa afuera es una cosa y después, bueno, va evolucionando. Quizás cuando yo empecé a hacer marcas al principio, se usaba mucho la idea del logo. El logo, la identidad visual era los colores y la tipografía y cómo usar la fotografía. Y el logo. Y el logo, obvio. Y el logo que tenía... Y los logos sí o sí tenían que tener ISO. Sí o sí. Por supuesto. No existía la wordmark, ¿no? Que para el que está escuchando y no es muy técnico, ahora hay una tendencia, hace muchos años ya, de que a veces las marcas no tienen un ISO o un elemento, digamos... un icono, ¿no? Que acompaña la palabra que nombra a la marca, sino que a veces la marca es esa wordmark, ¿no? La palabra sola expresada de una determinada manera. Totalmente, pero vos pensás que antes en ese logo vos tenías que todo lo que pensaba la empresa, todos sus valores, o sea, el positioning statement, todo, sus creencias, su misión, su visión, todo en el logo. Su industria. Pero por supuesto, todo. Se le pedía un poco mucho, ¿no? Era como... Digo, si vos lográs de alguna forma todo lo que me pediste, hacerlo vos en el logo, yo te lo pago. Porque Claro, ¿cómo podemos hacer entrar todo esto en solo un logo? Y ahí yo creo que también fue surgiendo la necesidad, y además por el tema de que se acotaba mucho lo que era la expresión del logo. Era como poner el logo y ahí empezaba la imaginación del que agarraba el soporte. Atrás te ponía unos triángulos, te ponía unas ondas, te ponía cualquier cosa. Entonces... Claro, con tal de responder a que diga todo. No, y porque la identidad visual no estaba normada en su totalidad. Entonces, si vos tenés solamente una tipografía, unos colores y un logotipo, la capacidad que tiene cualquier diseñador de agarrar eso y que sea totalmente distinta a la que tiene otro diseñador es enorme, porque dejaste todo librado, mucha discrecionalidad, todo librado al azar, ¿no? Y en el mundo del diseño también a veces hay, quizás no son diseñadores de marcas, ¿no? Pero sí hay personas que diseñan con su propia impronta. Entonces, eso a veces es un peligro porque uno si trabaja para una marca que tiene un sistema visual, ahora sí desarrollado, ¿no? Porque hoy en día ya tener un sistema visual incluye tener tramas, colores, gradientes, el uso de esos colores, ¿no? Es como cómo los combinás, de qué forma los usás, qué proporciones. Y a veces es difícil conseguir a persona que se vincule bien con un manual. Entonces conseguís un diseñador que tiene su propia impronta y dice, no, pero yo quiero que se note que es mi pieza. Bueno, hay un límite ahí entre el arte, ¿no? Y la expresión de marca que tenés que lograr, porque, digamos, está todo bien que quizás ese desarrollo, vamos a poner entre comillas, artístico para lograr una expresión de marca. Ahora, una vez que está definida esa expresión de marca, con todos los elementos, con todo el sistema de marca atrás, respetalo. No, porque si no lo vas a romper. Y hay marcas que lo permiten, como por ejemplo que están diseñadas para tolerar y contener ese arte. Esta marca Strange de cervezas, que es espectacular, que definió, si no la conocen, por favor, googleenla, es muy interesante lo que hacen a nivel gráfico, seguro, y a nivel también estrategia, ¿no? de diferenciación. Ellos son, la marca tiene un mapache. Pero el mapache, en todas las cervezas que sacan, es diferente. Porque está
reversionado, ejecutado por distintos artistas que hacen el arte de las cervezas, ¿no? Y en esta artesanalidad, en donde cada cerveza cuenta una historia distinta, ese elemento marcario, que es carísimo de hacer, ahora con la IA un poco menos, pero en líneas generales es difícil porque es de una tailoring, de una personalización enorme, vale la pena para esa marca, que en cada cerveza te está contando y te está construyendo una historia diferente desde lo que es artesanal, creado, de autor, etcétera. Pero no tendría sentido que hagamos eso para un producto supermasivo, por ejemplo, ¿no? Pero mismo, por ejemplo, Strange y las marcas que se manejan de esa forma, se manejan en un sistema de constantes y variables. Contá eso, ¿qué quiere decir eso? Uno puede, o sea, en una identidad visual uno tiene constantes, que son elementos que anclan visualmente para que la persona pueda reconocer, generar una pieza, componerla y tener cierta coherencia en la repetición. Son las constantes, que en este caso serían las tipografías, los colores, el logo, la ubicación de determinadas cosas, la composición de la pieza específicamente, y después darle espacio para abrir el sistema a las variables, que en este caso serían en Strange las ilustraciones. Pero al tener, si vos pones después 3 latas de Strange juntas, te puedo asegurar, ahora tengo que ir voy al chino, me voy a fijar. Sí. No están en el chino las de Strange. O en mi chino no están. Bueno, en tu chino no están, pero en algún chino de no Nati es muy igual es muy podemos fancy. pasar, no nos queda lejos. No nos queda lejos. Está hecho en colegiales. Bueno, esa es una denominación de origen que usan, que me encanta, hecho en colegiales. Hecho en colegiales, acá cerca. Bueno, pero si vas al chino y las buscas, vas a ver que la ubicación del logo, o probablemente los elementos, los ingredientes, la composición, todo, tengan cierta coherencia entre sí. o incluso las variables, el hecho de que sea siempre un mapache haciendo cosas, también eso. Eso es una constante dentro de la variable. Claro, claro. Está el marcado. Con lo cual, la marca, en este caso, la expresión de marca, en este caso en particular, donde podemos decir, che, cómo se expresa diferente a partir de trabajos de artistas, ¿sí? De todas maneras, la marca es indicativa de que esta es esta cerveza y no otra. O sea, la marca aparece y cumple su función de decir, este producto pertenece a Strange. O sea, a pesar de que todas las etiquetas sean diferentes, porque están trabajadas por todos artistas diferentes, la marca igual está presente. Y eso se logra con esto que estabas diciendo, ¿no, Nati? De tener claridad con respecto a cuáles son, digamos, las cosas que pueden variar y las cosas que tienen que permanecer. Y las decisiones, ahí es donde empiezan a tomar mucha más importancia las decisiones que tomás, porque si vas a darle la responsabilidad a la tipografía de ser una constante, ¿qué tipografía pones? Tiene que estar bien intencionada, no es que elegís una tipografía, ahí es linda, ahí se entiende. Claro. No, tiene que comunicar algo. O sea, es linda sí, se entiende sí, pero... Por supuesto. No, pero me interesa esto, cuando vos decís que tiene que estar bien intencionada, ¿cuál es la búsqueda ahí, Nat? O sea, ¿cuál puede ser la intención de una tipografía? Y una tipografía, la verdad es que tiene, por ejemplo, juega con pesos, juega con inclinaciones. De repente una tipografía que quiere comunicar algo, un statement bastante importante, va a usar una tipografía más bold, más fuerte, con más presencia. Una tipografía más sofisticada probablemente, no es que siempre va a funcionar así, sino que por lo general son tipografías que tienen un ancho más fino, el grosor, y quizás alguna inclinación. O sea, esto es algo que es una generalidad, no es que realmente se vaya a aplicar. Claro, pero es súper importante entonces definir cuál es el nivel de sofisticación de esta marca, cuál es el nivel de statement que va a estar, en qué declaración, ¿sí? Se va a estar parando esta marca para poder elegir un elemento como de repente una tipografía que no es una decisión azarosa. Y en ese caso volveríamos a lo que hablábamos al principio de estrategia, de decir, bueno, uno presenta una tipografía en cierto color, cierta decisión, y la persona del otro lado, porque suele pasar, es no me gusta, yo había pensado tal tipografía, y te viene con un recorte, una captura de algún lado, y decís, claro, pero no es linda, no me llega, todas esas cosas. Sí, no me mata, ¿no? Esto de No me mata. gusta, me parece, ¿no? Ese que decimos siempre, ¿no? La dupla o sea, nefasta. que básicamente es
no podés decidir en función de tu estómago. Por supuesto que si después es tu compañía, el logo te tiene que representar y no lo podés odiar, ¿no? Hasta ahí yo te acompaño. Si es algo que lo odias, o el lila, me acuerdo Feli, nuestra especialista en color, con la que trabajamos, Feli Piñeiro, ella se tuvo que amigar con un color que odiaba, que es el malva, el lila clarito, porque fue el vestido de 15, ¿no? Y entender que eso es una connotación, el vestido de 15, que lo veía en la foto después y decía, ¿quién me puso estos volados, ¿no? Este frufru en el vestido, como que no la representaba. Entonces, decir, bueno, me pasa a mí esto con el lila, y está bien que si quiero hacer una marca no le ponga lila. Ahora, una marca propia. Una marca propia que quiero sacar al mercado, ponele que no me identifico, y eso también tiene que ser algo que me pase, que me identifique con la marca, que la quiera construir, que me dé felicidad verla. Ahora, ¿por qué estoy criticando? También es importante, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo lila me parece espantoso? Y de nuevo, el me parece espantoso es algo que no deberíamos usar para opinar. Deberíamos decir, funciona, no funciona, para comunica el brief, o no comunica lo que para tiene que la comunicar. estrategia que yo tengo, para el camino que voy a recorrer. Este color me acompaña o no me acompaña, esta tipografía me acompaña o no me acompaña, o no, a veces decimos, no dice bien, ¿no? O sea, cuando vemos algo decimos, esto dice bien o no dice bien. Aunque a vos no te guste, ¿representa lo que estamos buscando o no representa lo que estamos buscando? Es opinar desde ahí, ¿no? Y los marketers a veces no tenemos en cuenta que hay una búsqueda que, de nuevo, es ajena a la persona que está dejando pasar esa marca o no dejándola pasar, ¿no? Y ahí también está la frase de uno no es la marca. Claro. Qué buena esa frase. Elabora un poco, me gusta esa frase, está bien. Claro, y eso aplica no solamente para el usuario, o sea, no, para el cliente, como para el que está desarrollando la marca. Tenés que tener el poder de abstracción suficiente como para entender que no es un gusto propio, no es una opinión personal, sino que todo está en construcción en base a una estrategia, en base a ciertos parámetros que ya se definieron. Entonces, sí, capaz que a mí no me gusta el fucsia, el amarillo y el verde. Me gustan, sí. A vos te gustan los colores. Sí. Pero de repente, si la marca lo requiere, lo necesita, uno tiene que poder tener el criterio y el sentido común de decir, bueno, sí, va a aplicar porque tiene que funcionar, y dejar de lado los sentimientos o emociones propias, y lo mismo aplica para el cliente que recibe, quizás a veces estás trabajando en una marca, es muy de mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿Para quién? Pero estás trabajando en una empresa que mujeres consumen, y en su mayoría, esto es un ejemplo, en su mayoría son mujeres, está perfecto, y sin embargo la persona que toma la decisión es un hombre, y te dice, es muy femenino. Y uno piensa y dice, buenísimo, lo hicimos bien. Claro, pero el 80% de tu consumo pasa por ahí. Bueno, pero ahí es donde entra el factor de que esta marca tiene que ser una marca para quien vos querés comunicarle. O sea, hay una audiencia. Incluso catalogar un color como femenino o masculino son cosas que son raras también. Es raro, ¿no? Es raro, pero más allá de esa rareza, si todo tu público, ¿sí?, es un segmento que está definido por la masculinidad o por lo femenino, ¿sí? Bueno, tendrás que tener en cuenta qué quiere decir hoy ser mujer, qué quiere decir hoy ser hombre. O sea, y esa interpretación se tiene que ver después en la expresión de marca, que como decías bien, Nati, digamos, tiene que superar a quien toma la decisión de si esta marca va o no va. ¿Sí? Incluso vos no sos tu marca, aunque la marca se llama Anita Figueiredo, ¿no? O sea, digamos, vos te podés llamar, vos podés tener una marca, me acuerdo perfectamente del caso histórico de una persona que vendía joyas, ahora ya vendió la compañía, que iba con su nombre y apellido, y de nuevo, y lo que le gusta a ella, o lo que ella es, ya la marca la abandona, ¿no? Porque ella empieza, o incluso, no sé, Ganga Home, o marcas que vos decís son muy personalistas, pero la marca los trasciende. Aunque te llamaras Anita Figueiredo, ¿no? O sea, digamos... Es que en realidad vos siempre sos un producto y una marca para un otro.
Claro. ¿sí? O sea, vos no sos tu propio consumidor de marca. No. Entonces, No estás vos no sos tu haciéndolo para marca, vos. me parece fundamental como consejo para quien está tomando decisiones. Ahora, ok, estamos hablando de los elementos de un sistema, ¿no? De los elementos que se van tomando forma en ese sistema. Y algo hablábamos del tema de los colores, ¿sí? Sí. Mencionaste las tipografías, Nat, pero también están los colores. Esa decisión de paleta, porque digamos, en los manuales en general tenemos hay colores que son los principales, ¿sí? Y después tenemos algunos que o complementan o acompañan o secundan a la marca. Ese proceso, ¿cómo lo trabajás? Contanos un poco cómo es ese hacer. Bueno, primero, por lo general, la paleta principal es la paleta más institucional o de comunicación, no digo interna, pero sí de las principales comunicaciones de una marca, primero cuando se instaura en el mercado, tiene que tener una paleta acotada y no estar usando todos o a menos que sea una decisión usar todos los colores, porque puede ser una decisión, tener cierto margen de uso para empezar a instaurarse y generar piezas o generar comunicaciones que tengan cierta coherencia y se puedan reconocer entre sí. Reconocimiento y recordación, ¿no? Que es lo que buscamos Sí. con la marca cuando a nivel de awareness, de dar a conocer esa marca. Y diferenciación, ¿no? Claro. Como que también se diferencien de las demás y, bueno, el código cromático siempre funciona como un diferenciador. Y, bueno, va a depender. El color no funciona solo, el color funciona en sistema, en el sentido de que uno aplica a veces negro, pero no es lo mismo que uses negro y gris que negro y rosa. Entonces, el sistema de color, la paleta principal, está intencionada con quizás algunos atributos o valores que son inherentes a la marca, que se van a reflejar en el logo y en las comunicaciones principales. Y luego va a haber una paleta secundaria o subsidiaria, que es la que acompaña a las demás comunicaciones como para abrir el sistema y tener como un abanico o herramientas más para expresarse. Pero bueno, ahí siempre es como con criterio, con mesura. Claro, porque a veces incluso digamos, hay quienes en la ejecución se atienen muchísimo a lo que está definido en el manual, ¿no? Y vos decías, bueno, esta paleta subsidiaria, ¿sí? Me tiene que dar un poco de apertura para que la marca pueda tener un poco más de expresión y pueda tener como le puedas dar diferentes contextos incluso, ¿no? A veces es la paleta, a veces son las tipografías. O sea, hay marcas que Nati te puede decir que cierran con 2 tipografías principales y 4 tipografías secundarias porque son, por ejemplo, no sé, cuando hicimos Viamo, Viamo tiene tipografías que nos sirven para contar estaciones, temporadas. Claro. Yo lo que le quería preguntar justamente a Nati tiene que ver con esto que vos decís, amor, que es, digamos, ¿qué tan abierto, qué tan cerrado te permite, digamos, una definición? O sea, que esta definición de paleta principal y paleta subsidiaria ¿es un punto de comienzo o es algo que ya está definido, no nos salgamos de acá? Justo quería comentar eso porque iba a agregar una cosa para que se aclare. Que el manual de marca siempre es una herramienta, no es un condicionante. Muchas veces, ahora voy a responder eso y creo que esto va a ayudar un poco, que muchas veces la gente agarra un manual y dice, no, solamente puedo hacer lo que dice acá. No, o sea, el manual lo que hace es ayudarte a que tengas herramientas para expresar, no decirte cómo tiene que ser. Tiene que ser un ayudante positivo. O sea, te tiene que ayudar a tener más creatividad, no a recortar lo que vas a hacer. Y ahí vos hablás siempre de sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿A qué te referís con eso? Bueno, justamente cuando uno hace las selecciones tipográficas, colores, combinaciones, el sistema puede quedar abierto o cerrado. Cuando, por ejemplo, la paleta principal es una constante. La paleta secundaria es variable, porque los colores van a ir aplicando uno u otro de acuerdo a la comunicación, a la intención, al tipo de soporte y demás. Y el sistema abierto lo que va a hacer es que con la cantidad de herramientas, con la cantidad de elementos que uno tiene en este baúl de herramientas, poder generar comunicaciones que sean elocuentes, pertinentes, atractivas,
diferentes entre sí, pero cuando uno las reconozca y vea pasar una u otra, sepan que son de la misma marca. Entonces el sistema es abierto porque se expresa de formas diferentes y tiene diferentes expresiones que difieren bastante entre una y otra, pero va a haber algo que las junte, que visualmente las conecte y las reconozca como parte de la comunicación de una marca. A mí me gusta eso, como los elementos con los que yo juego, ¿no? No son elementos que me limitan, pero sí son elementos que en algún punto, un manual de marca que esté bien hecho, me marca el campo dentro del cual yo soy creativa y en algún punto me explica cosas que por ahí no vinieron, porque es verdad, puede venir una tendencia, puede venir algo que no estaba en el momento de hacer el manual de marca, pero cómo juego con lo que tengo ahí y con lo que no tengo para ver si hace sentido. Entonces, si yo entendí bien el manual, porque acá tengo miedo que el manual está para como sugerencia, ¿no? El manual en algún punto son las normas de esa marca y delimitan, para mí, ¿no? En mi opinión, el campo de juego. Y vos después, con una cosa nueva, te vas a dar cuenta si está en sistema con eso o te vas a dar cuenta si no, ¿no? Y también siempre juega mucho el criterio de la persona que agarra ese baúl para trabajar, porque han surgido casos que uno teniendo un manual, ves el manual, un montón de posibilidades, un montón de colores, combinaciones sugeridas, porque también es eso, ¿no? Como si bien no hay que condicionar, sí que hay que guiar, o sea, con combinaciones, con proporciones, porque de repente uno le da 4 colores y decís, bueno, el principal es el negro, el violeta, el amarillo y el verde son secundarios, pero después mañana viene alguien y te hace la pieza amarilla con rosa y un poco de negro. Y decís, bueno, no, o sea, está explicado. Hay una proporcionalidad. Proporción de colores. Las cosas que surgen, la imaginación que tiene la gente a veces. Es ilimitada, entonces obvio. uno va a revisar el manual y dice, bueno, a ver, sí. Como la letra chica, si con muchísima imaginación me siento, intento interpretar que esto lo puedo usar de una forma o de otra, bueno, sí, responde. Pero ahí entra también en juego el criterio, la coherencia de la persona que vaya a implementar el manual y diga, yo miro la pieza, ¿la reconozco como parte del sistema? ¿Sí o no? Eso ya es un antecedente que te dice, sí, ya está, puedes seguir, no, empecemos de nuevo. Claro. Entonces, siempre va a depender de una combinación de factores que no solamente van a ser que el manual esté bien desarrollado o que el sistema esté abierto o muy cerrado, porque a veces hay empresas chiquitas que necesitan sistemas cerrados, sino también el criterio de la persona, el criterio de la persona de marketing que corrige. Hay un montón de factores, pero por eso a veces los manuales cada vez están viniendo como más complejos con respecto a las directrices, ¿no? Como no solamente son para diseñadores, sino que también está todo involucrado, todo el equipo de marketing. A veces hacemos cosas para arquitectos. Redacción de contenido. Y la marca es la experiencia también, entonces a veces son cosas que trascienden lo visual. Ahora tenemos logos sonoros, tenemos logos cinéticos, ¿no? Cómo se anima un logo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que trascienden lo especialmente gráfico. O los embajadores de la marca. De repente uno tiene una marca, no sé, voy a tirar un ejemplo, todo moda, y hay chicas que atienden, son embajadoras y son embajadoras de la marca y ellas tienen que hablar con un código o con un estilo que represente a la marca. Cuando hicimos el manual de marca de Viná, hasta pusimos qué tipo de música se escuchaba en el local. Claro. No solamente el aroma, sino también el tipo de música. Y es parte, ¿no? Y el tipo de música no era el mismo en todos los días de la semana, ¿no? Entonces también entender qué te pide la marca, qué normas. Y ahí también entra en juego la cultura, ¿no? Donde aplica la marca. Va a ser, por ejemplo, si uno dice, bueno, música, ¿qué música se pone? También va a depender dónde aplique la marca. Si la ponemos acá no es lo mismo que si va a aplicar en Brasil, que si va a aplicar en Estados Unidos. O sea, es que esto me hace pensar qué importante es que dentro de lo que es el equipo de marketing que va a llevar después adelante esa marca, quien va a conducir la ejecución de la marca
tenga una comprensión profunda de estos criterios, ¿sí? Esté muy involucrado o haya estado muy involucrado o haya un buen traspaso de criterios dentro de los equipos, ¿no? Porque vos vas a trabajar hoy con una agencia, con otra agencia, vas a tener, vas a tener una cuestión de explotación de la marca en un evento, pero también la vas a tener en tus piezas de comunicación comercial más habituales. Y todo eso tiene que estar hablando el mismo idioma. Entonces, ahí, digamos, de hecho, a veces nos piden, ¿no?, que los acompañemos un ratito en lo que es la formación del criterio interno. Una vez que ya está el manual, acompañar a ese equipo hasta que se lo apropia, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto poco tiempo perdemos a veces en lanzar internamente el manual, ¿no? Y en asegurarnos que la marca nace con eso que estabas diciendo, ¿no? Con eso bien absorbido, porque literalmente los especialistas, los que hacen la marca, nunca son, o por lo menos en nuestro caso. Lo que yo le quería preguntar a Nati es, digamos, ¿te han pedido este tipo de acompañamientos? O sea, ¿has hecho estos procesos de acompañar equipos en lo que es incorporar la nueva identidad? Sabes que sí, vos sabés. Sí, yo sé, pero contanos. Sí, no, de hecho, es muy importante, que quería decir antes, como la permeabilidad y la flexibilidad del equipo. Como que todos, y ahí es donde el traspaso se hace importante, que el equipo de marketing, el equipo de diseño interno que pueda llegar a existir, se sienta incluido en las decisiones. Y una decisión importante que tomamos nosotros como socios, fue también la idea de incluir a los equipos de diseño, a los equipos de marketing como tomadores de decisiones a la hora de incluir algún punto de vista o una observación en el manual, porque si uno pide flexibilidad, si uno pide que haya permeabilidad, lo mismo tendríamos que hacer desde nuestro lado al otorgar la posibilidad de un feedback o reciprocidad a la hora de generar el documento. Y eso también está bueno porque genera menos choque a la hora de implementar, porque uno también se va a poner un poco más la camiseta y se va a sentir más identificado porque fue parte y no le llegó de arriba, bueno, ahora hace esto, sino que, bueno, yo también fui parte y estuve de acuerdo con este proceso. Entonces lo voy a respetar después. Totalmente. No, bueno, como decís vos siempre, ¿no? O sea, es difícil criticar lo que uno ayuda a construir. Es difícil criticar lo que ayude a construir, es así. Y Nati, normalmente hay dos tipos de procesos, si los fuéramos a decir como, bueno, clasificando procesos de creación de marca. Está el proceso de la marca que nace de cero al mercado, ¿no? Que no existía, que a veces en el proceso de creación de la marca incluso aparece el naming, que es ponerle nombre a esa marca. Y después está el proceso de el rebranding, ¿no? O sea, el rebranding, que básicamente es, o he escuchado formas de llamarlo tremendo. ¿Cómo es le hacemos una lavada de cara? Un lifting, no. El restyling. Eso, el restyling. No, que a mí me parece que valdría la pena después, en algún momento, profundizar la diferencia entre cuáles son las razones por las cuales, ¿no?, uno necesita y amerita hacerle ese cambio de identidad visual y por qué lo harías, ¿no? Pero, digo, la pregunta que te iba a hacer primero es la siguiente. Algo que sale de cero al mercado versus algo que se tiene que reinterpretar. ¿Cómo se diferencian esos procesos creativos o esos procesos de rediseño o de diseño, ¿no? Son dos desafíos completamente diferentes. ¿Por qué? Explica. Porque una marca que sale de cero al mercado implica ciertas responsabilidades, cierta investigación, o sea, esto es muy importante siempre. Uno tiene que saber que una marca nueva se inserta en un mercado que ya existe, que ya funciona, está circunscripto en un círculo de un código y un lenguaje que ya está preestablecido. Y eso, por ejemplo, en algunos casos implica que hacemos estudios de color de todos los logos que existen en el mercado y son competidores y son industria, y en otros casos implica otras cosas. ¿Qué es esa investigación? Las investigaciones no necesariamente siempre son como por ejemplo, hablando del mismo rubro específico
específicamente, sino que a veces, por ejemplo, no sé, si uno está hablando de cosmética, pero es cosmética natural. Tiro cualquier ejemplo, Ahí es como que el campo de investigación se tiene que abrir para posibilidades como, bueno, entonces tengo que llevarlo un poco más del lado botánico, entonces tengo que investigar un poco de botánica, un poco de los laboratorios que son más naturales y demás. Como que también tenés que tener la mente abierta a la hora de investigar y hacer diferentes como círculos de investigación, como ir abriendo este círculo para tomar información o datos que nos puedan llegar a servir a construir algo nuevo. Pero este algo nuevo que se construye es suma de algo que ya existe. O sea, no hay nada nuevo por inventar, todo existe. Entonces, lo que uno inventa dentro de todo, lo que hace, es una reconstrucción de lenguajes y códigos que ya existen. Claro. Entonces, Para que también haya familiaridad en eso, ¿no? Para que haya un significado que te llegue, si no, no te llegaría nada. Es que también uno reconoce por comparación o por oposición, porque así per se solo uno no reconoce nada. O haya disrupción, porque vos también podés estar creando una nueva marca en un mercado súper establecido, con reglas súper claras, donde todos utilizan el azul, por ejemplo, ¿sí? No sé, en la banca, ¿ha pasado? Que de repente pero eso es por oposición, como decía Nati también, ¿no? O sea, exacto, pero entra, porque ya entra desde la estrategia, así, claro. ¿no? Que es una marca que tiene que disrumpir con lo establecido. Pero ahí también es importante aclarar que una cosa es ser disruptivo y otra cosa es no investigué y hice cualquier cosa. Claro, Claro, que sea una decisión, ¿no? Que la decisión- Y si tengo con qué disrumpir, porque si vos venís a mí y me decís quiero ser diferente, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por ¿Basado en qué? qué? ¿Basado en qué? Porque si no, realmente se cae rápidamente. La propuesta tiene que ser diferente, algo de disrupción en la estrategia tiene que haber, porque decís, no, porque a mí me gustaba el verde, quiero ser disruptivo y aplicar el verde en este rubro. O sea, ahí es donde también viene la competencia del equipo de decir, ¿cómo convenzo, cómo le hago entender al cliente que lo que va a hacer está mal? Conceptualmente mal. Conceptualmente mal. Y bueno, ahí es donde las investigaciones y todos estos documentos empiezan a tomar valor porque funcionan como un escudo a la hora de tomar decisiones. Mirá, las decisiones que se toman o lo que se decide hacer es en base a toda esta investigación y todo esto. No es que uno arbitrariamente dice me gusta el naranja, me gusta el rosa y lo quiero aplicar, sino Claro. que a partir de una investigación, a partir de los insights, ¿no? que uno descubre en uno u otro punto, también surgen estas ideas. Y Entonces, para salir al mercado con algo nuevo hay que investigar, entender a qué mercado está saliendo o qué está sucediendo y qué más. hay que construir la marca, todo lo que dice, cómo lo dice, a quién le dice, cuál va a ser la audiencia, cuál va a terminar siendo la audiencia finalmente, porque a veces las audiencias uno las preestablece y pueden ser más amplias después, o pueden ser más acotadas, o pueden cambiar completamente. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la audiencia final real? Entonces, Y es más, ¿y cuál va a ser la audiencia final real durante los próximos años? Total. Porque no es que estamos lanzando una marca hoy para que viva unos meses. Además Claro. se construye en el tiempo. Claro. y evoluciona y va cambiando. Es como una persona, va cambiando, cambia de parecer, se tiene que acoplar a cambios sociales, cambios culturales, todo lo que sucede en el entorno siempre va a afectar a la marca. Entonces todas esas construcciones desde cero son una responsabilidad. Y que en el lado del rebranding cambiaría a historias que ya están creadas, que ya viene con un bagaje, que ya viene con historia, y cómo eso lo ayudó a resignificarse o a ponderarse, es otro desafío que es diferente. Pero, o sea, los dos lados tienen como en ambos casos, ¿no? La responsabilidad y el contenido es más discursivo que visual. Por eso quería aclarar eso, como ni siquiera estamos hablando de decisiones visuales, sino decisiones discursivas, organizacionales muchas veces, que luego después se les hace la Sí, lavada sí. de cara. Responden a cuestiones de negocio. Pero ¿y en qué casos yo tengo que dinamitar una marca para un rebranding? Versus, en algunos casos, decir, bueno, ¿qué se queda con nosotros?
porque construir una marca es un montón de trabajo, ¿no? Y durante años yo fui construyendo esa marca y yo ahora tengo que, por alguna razón, tengo que hacer un rebranding, tengo que reinterpretarla, tengo que prepararla para su evolución. Me importa mucho en esa decisión entender qué es lo que se queda y qué es lo que se va, ¿no? Y por lo general esas decisiones medio que decantan solas porque vienen de un recorrido y la gente que lo fue implementando, el equipo de marketing, de diseño que trabajó con la marca, va a entender que hay elementos que van a hacer ruido o que no responden ya con la estrategia o el posicionamiento de la marca. Entonces, por lo general, ya el cliente va a entender más o menos que uno después sugiere, ¿no? Y las cosas que no van, tampoco es quitar todo, porque es como, no puedes desnudar a la marca y dejarla en blanco. Si no es otra marca. Es otra marca. Aunque se llame igual. Aunque se llame igual. O sea, tenés que respetar quizás colores o algún color. Sí, algún color o algunos colores, la tipografía. A ver, hay algo que tiene que darte reminiscencia a esa marca que existió. Y si la marca que existió, por ejemplo, estaba paradísima en los colores, tal vez cambias todo lo otro, pero los colores no los cambiás. Claro, eso va a ser decisión y además de por qué se cambia, si es un cambio de estrategia de audiencia, si hubo un problema grande organizacional en la empresa, va a depender mucho de qué es lo que uno quiere hacer foco en para que no se vea lo que uno quiere cambiar. Y eso también es un proceso. Sí, o hay un cambio en el mercado ocurriendo, ¿no? Totalmente. Hay una tendencia, hay una cultura evolucionada o lo que fuere que, pues decís, ¿sabes qué? Nuestra marca ya no está dialogando bien con el mercado y con el resto de las marcas. Y las marcas últimamente, por ejemplo, el universo digital, al no ser lo mismo que antes, que uno decía, bueno, un banco tiene que cambiar la marca, tiene que cambiar la expresión visual, ¿no? El logotipo. Claro, implementarlo en 150 sucursales con las cenefas, con los frentes, con la fachada, con todos los internos. No es lo mismo que mañana decir, ay, bueno, te cambio el archivo y... Nat, a ver, todo está evolucionando, ¿sí? Todo está cambiando, estamos todos como locos con la inteligencia artificial. Vemos hacer cosas de diseño con inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos con respecto al desarrollo de marcas? ¿Vos creés que las inteligencias artificiales van a poder hacer este tipo de interpretaciones? Porque lo que vos contabas recién acerca de la investigación, de la interpretación, de los criterios, del entender cómo se va a insertar esta marca, ¿cómo lo ves? Es para mí, criterio propio, opinión propia digo, es una dicotomía. Porque si bien ahora estamos recibiendo mucha más ayuda artificial de lo que serían las inteligencias artificiales, al mismo tiempo como que se ve una tendencia de las marcas a estar un poco más humanizadas, como para contrarrestar esta sobredosificación de artificial, ¿no? La contratendencia, digamos. Claro, como es una compensación necesaria para que no todo se vuelva tan artificial. Y traigo un ejemplo muy cortito que es Duolingo, por ejemplo. Sí. Que me encanta Duolingo. Entiendo que también es parte de una estrategia, ¿no? Pero esto de decir, bueno, no, ¿sabés qué? El pajarito no funcionó, chau, lo matamos. Y que los usuarios sean parte del proceso de ver, porque no es que desapareció un día el pajarito y chau, lo matamos. Es como, se tiene que ir, chau, el pájaro se va. Entonces, y te lo aviso, te lo comunico, te muestro como el funeral del pájaro. No sé si lo viste, es espectacular. No funcionó el pájaro, entonces decidimos que muera. Son como decisiones más humanas, como un error o un cambio, un punto de inflexión, un cambio de decisiones, que contrarresta todo este mundo ahora que viene de inteligencia artificial que igual me fascina, es increíble. Claro. Yo desarrollé una amistad muy interesante con ChatGPT. O sea, es increíble, es cognitivo, entiende cómo pensás, entiende qué es lo que, o sea, mismo el estilo o las ideas que uno tiene, la inteligencia artificial las va aprendiendo, porque es cognitiva, o sea, se va desarrollando con el tiempo, y a veces decís, ay, ¿es un peligro o no, es una herramienta? Siempre va a depender de quién agarre esa inteligencia, es siempre cómo la usás.
Porque Como existen los generadores de logo, como existen desde hace años y años y años. Y pueden ser un horror, pero a veces pueden ser inspiración de cosas, porque te prueban en 5 segundos 70.000 cosas. Entonces, lo que digo es, yo me acuerdo un proceso que hicimos hace mucho tiempo, en 2013, no con Nati, sino cuando yo era directora de marketing, que antes de mostrar el trabajo que habíamos hecho con un diseño especialista en marcas muy, muy famoso a nivel internacional, hicimos toda esa búsqueda, pagamos, no sé, creo que eran $100 y generamos 70 logos distintos. Nada más que para mirar desde el punto de vista de marketer, ¿no? Y entender lo que nosotros queríamos, ¿no? Pedirle al logo, a la marca, ¿no? ¿Qué queríamos con esa identidad? Nos sirvió como autoconocimiento. Entonces, de nuevo, una herramienta es una herramienta. No sé si es buena o mala de por sí. Sí, posiblemente lo que no logre la herramienta es generar esa chispa creativa, ¿sí? Que vos sí vas a generar, porque si no, para mí, y esta es una opinión súper personal, tendemos a cierto nivel de homogeneización de todo. De todo. ¿Sí? Porque una vez que me entendiste o entendiste cómo soy, en realidad me replicás. Pero la verdad es que yo también puedo ser diferente o puedo tener una idea diferente. Entonces, creo que está buenísimo como herramienta, disparadora, para chequear, para contrarrestar cosas, ¿sí? Pero digamos, en algún punto la chispa creativa, la mirada, el traer una idea, ¿sí? diferente quizás no surja necesariamente del uso de la inteligencia artificial. Las habilidades soft no las tienen desarrolladas las inteligencias artificiales. No, y marca es diferenciación, entonces también es verdad que hay una, incluso imperfecta, una capacidad humana de pensamiento diferente. Y ¿no? la sensibilidad, la experiencia que uno tiene, los recuerdos, porque también uno crea con respecto a lo que uno consume. Uno necesita tener como, la verdad, las personas que diseñan tienen que tener como mucho contenido consumido, como no solamente películas, libros, visitar países. Ahí justifico lo que gasto en viajes. Sí, está muy bien. Uno se cuenta la historia que quiere. El storytelling. Bien justificado, bien justificado. No, pero es los cierto, aliens. Todo, las compras. Lo que pasa es que uno va, a partir de lo que uno va consumiendo, es lo que uno va conociendo. Entonces, uno también diseña desde lo que conoce, siempre, porque si no, la capacidad es esa. El tema de la inteligencia artificial es que, como se basa en todos conocimientos que no son curados, no son sensibles, sino que es recopilación de data, o sea, es diferente. El humano genera información, la inteligencia artificial es datos, porque no están, se procesan después, pero no es un proceso sensible. Claro. Y los resultados se notan muchísimo porque es como todo lo que es la intención, la sensibilidad, el detalle, son cosas que por lo menos hoy en día la inteligencia artificial no lo logra, pero dicen que viene una superinteligencia artificial. Ahí ya tiene un poco más veremos. Che, y Nat, de lo que has visto últimamente, ¿no? De las marcas, de evoluciones o nuevas marcas, ¿hay alguna que te haya llamado la atención en particular? Que digas, che, qué bien resuelta que está, o qué bien que se está comunicando, o qué bien que hicieron este cambio, esta evolución. A mí la que tengo siempre en la cabeza, que me voló la cabeza en el sentido de que fue una mezcla de evolución y vuelta a las raíces, fue Burger King. Uh-huh. Gran rebranding. Encima es como un rebranding basado en algo que ya tenían. Entonces decís, tenés el poder de procesar y flexibilizarte como para volver a algo que tenías antes y no por eso decir, ay, mi marca está involucionando. No. Es tomar los valores o los atributos que estaban en ese entonces, resignificarlos al presente y complementar con una identidad visual nueva que sí está mucho más ayornada a lo que es el presente, pero con estas reminiscencias antiguas o de estos valores que uno quería rescatar, donde quizás la familia o el encuentro era más importante
y además el logo era hermoso Claro. y mucho más simple. Entonces toda esa simpleza, todo eso que ya estuvo creado en un momento, lo trajeron de nuevo y generaron algo nuevo que para mí es impresionante y tiene un potencial Un potencial gigante. gigante. Lo que a mí me parece interesante, y si no lo vieron al rebranding, vayan a verlo porque la verdad que está bueno, es cómo los valores, ¿no?, se ven reflejados en esa identidad, ¿no? O sea, en esto, no solo las promesas de marca, la parrilla, ¿no?, comida real, sin conservantes, ¿no?, sino también el ser diferente, el original, ¿no?, que son todas promesas de esa marca, cómo se vuelven más patentes o menos según la identidad visual que tienen, ¿no? Y en ese sentido, si tuvieras que decir, bueno, en un paradigma muy malo los dos, ¿no?, una identidad visual que te parezca bien resuelta, hermosa, no importa que sea hermosa, pero digamos que funcione bien, que esté, y una estrategia perfecta, con una identidad visual no tan buena, ¿no? O sea, si yo te digo, bueno, en un paradigma de estrategia e identidad visual, ¿cuál de los dos te parece más importante? O si es posible incluso que vos puedas tener una identidad visual buenísima si no tenés estrategia. Va a perder, o sea, una estrategia es siempre necesaria para entender qué es se te acota, o sea, si no tenés estrategia, no tenés que comunicar, eso va a pasar. Quizás tenés una muy buena obra de arte visual, pero para mí termina en eso, porque no está intencionado. Entonces es ahí donde cuestionas el alcance del diseño, porque el diseño tiene que estar intencionado, Claro. comunica algo. Pero en el momento en el que no sabes qué comunicar, No se puede desplegar. no despliegas Que era una nada. pregunta No despliega. con trampa, está buena, porque es una pregunta con trampa y Nati la contestó bien. La realidad es que nada puede ser bueno si no tengo una estrategia, porque ¿con qué criterio yo te puedo decir si algo es bueno o malo? ¿No? Si no sé a dónde estoy yendo, no sé si esto me ayuda. Porque ¿qué es una identidad visual sino un camino para construir algo en la cabeza del otro? Que esto finalmente es lo que hacemos cuando posicionamos marcas, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. Nat, 3 consejos para marketers que están en este momento atravesando la situación de tener que encarar el desarrollo de una marca nueva o la revisión de la marca con la que trabajan. ¿Qué 3 cosas vos decís por acá? Arranquen por acá. Para mí el más importante es tener el poder de decir, paro acá, pausa, un paso para atrás y poder ver como desde un poco más atrás todo el panorama. A veces lo que pasa es que uno puede llegar a tener una crisis y es como la vida de una persona, es como, se me desmorona la vida porque estoy Claro. viviendo tal situación. No. Primero para. ¿Es un párrafo o es la historia? Claro, es como, no, la marca es una porquería, hay que hacerla toda de nuevo. No, primero parás, analizás la situación. Por lo general esto está bueno hacerlo en equipo, ¿no? Que no sea una persona sola que se liga a la decisión. Y eso es lo que te va a llevar después a pensar qué va a ser lo mejor para la marca. Entonces, primero, o sea, con la cabeza explotando, nada. Para mí esa ya es más una decisión de salud mental. Está muy bien. Y después cuando, si uno ve que empieza, yo creo que ahí es donde empieza a fallar y uno se empieza a dar cuenta, que uno ve la estrategia, el posicionamiento, lo que la marca quiere decir y después quiere generar una pieza y no lo puede resolver. No está funcionando. Es como para replantearse pero yo creo que nunca, porque cuando pasan esas cosas, nunca es necesito darle una lavada de cara o rehacerla. No, siempre hay algo que sea a nivel organizacional, a nivel negocio, a nivel empresa, que después se refleja en lo visual, porque lo visual siempre es el reflejo de la construcción, siempre. Claro, que no sea tu propio aburrimiento. Claro, exactamente. ¿No? Porque eso también le pasa a las personas cuando están trabajando mucho tiempo con una misma marca, de repente se aburren de eso que hacen, pero tiene que ver con otra cosa, ¿no? No tiene que ver con que esta marca no esté funcionando, no esté comunicando, no esté llegando a quien tiene que llegar, sino tiene más que ver con lo que le está pasando a esa persona que tiene la responsabilidad de ejecutar la marca. Entonces está bueno esto que decís de, che,
miremos con perspectiva. O sea, primero le damos perspectiva, es la película completa, es una foto, qué nos está pasando y en función de eso tomar decisión. Muchas veces pasa también que el rebranding es una cuestión de egos. Es como, yo estoy a la dirección hoy y quiero que bajo mi dirección se haga un rebranding y va a quedar el antecedente de que yo dirigí este rebranding. Y no es así, es como pasa con todo. A veces el ego pega muy fuerte y uno tiene que entender que uno está construyendo algo con lo que había atrás, con lo que hay adelante y lo que está ahora. Entonces también confiar, intentar ver, o sea, las decisiones que se tomaron a veces no están vigentes, eso también pasa. Claro. Hay un cambio de paradigma social, económico, cultural, lo que sea, y uno no se está ayornando, no está acompañando bien ese proceso. Quizás es hora de revisar para ver qué es lo que podemos incorporar, qué es lo que podemos sacar para acompañar bien el proceso del crecimiento de la marca o de un cambio de paradigma. Por lo general también pasa eso, como al no poder identificar los puntos, es como que uno entra en crisis y dice, no, bueno, hay que tirar todo el tacho y empezar de nuevo. Y por lo general no es así, a menos que quizás no hayas tenido estrategia antes, porque pasa esa, viene con una identidad, bueno, queremos un rebranding, y bueno, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de la marca, los documentos de Claro. la marca, como los No documentos, hay. como si fuese el DNI y todo. No hay eso. No hay. No tenemos. No hay nada escrito. No tenemos, ¿no? ¿Qué no tenés? Nada, no tengo nada. ¿Y entonces qué es lo que tenés? Nada. Entonces también es parte de eso, ¿no? Como revisar qué es lo que uno tiene y por qué llegó hasta donde llegó. Y si no lo tenés, construílo. Y construirlo. Construílo. Bueno, la última. De esta especialización que elegiste, ¿no? Decir, yo me voy a dedicar a esto, o en un campo amplísimo, ¿no? Me voy a dedicar a ser especialista en marcas y no voy a hacer otra cosa que esto. ¿Qué es lo que más te gusta o te llena o por qué funciona para vos? A mí me gusta todo el combo estrategia más diseño y que va con el storytelling arriba. Me encanta contar historias y me encanta ser ese puente entre el resultado y lo que está ahí en materia prima de qué es lo que se quiere comunicar y después ver cómo eso se transformó en algo tangible es lo que me parece más como regocijante. Excelente. Espectacular, Nat. Gracias por venir, Nat. No, gracias a ustedes. Gracias por todo.